Conectas Podcast. Muchos influencers latinoamericanos se han convertido en portavoces de discursos políticos. Viéndolo bien, el fenómeno era inevitable, porque esos personajes tienen una enorme capacidad de influir en la opinión de miles de ciudadanos. Incluso algunos gobiernos comienzan a patrocinarlos a cambio de su respaldo en las redes. Y hasta hay presidentes que tratan de convertirse ellos mismos en estrellas del ciberespacio. Esta semana tenemos que hablar el imparable poder de los influencers en la política. Hola, soy Mauricio Sáenz y les doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast semanal en el que abordamos diversos temas de América Latina porque tenemos que hablar. Conectas Podcast presenta Tenemos que hablar. El análisis semanal para comprender la actualidad de América Latina, Realizado por la mesa editorial de Conectas, la plataforma periodística con miembros en 19 países de la región. Puro mensaje fascista en contra de Venezuela, en contra de los políticos, en contra de Latinoamérica, puros mensajes de libre mercado. Y yo fui engañado porque estaba todo el tiempo acá y no hay una batalla digital, no hay una igualdad, no hay un discurso que diga la verdad. Escuchábamos al influencer argentino Michelo 2.0 en la Asamblea Nacional de Venezuela el 17 de septiembre pasado, cuando se despachó contra el gobierno de Javier Milei y se deshizo en elogios al régimen de Maduro. ¿Hasta dónde ha llegado la presencia de personajes como este en la política latinoamericana? De esto vamos a hablar hoy con Carlos Gutiérrez, editor de Conectas. Hola Carlos, bienvenido. Hola Mauricio, pues como siempre es un gusto estar acá. Carlos, cuéntanos por qué nos traes a este influencer para comenzar hoy. Bueno, pues el caso de Michelo 2.0, que en realidad se llama Diego Mar Suárez, ha provocado escándalos porque también se fue al lugar donde se han cometido las más atroces torturas en Venezuela contra presos políticos. Y me refiero a la cárcel del Helicoide. Quienes tuvieron la desfortuna de caer presos ahí cuentan las peores atrocidades. Sin embargo, Michelo 2.0 difundió una serie de videos en los que se ve esta prisión totalmente distinta, como un hospital de primer nivel. Ahora que mencionas este episodio, recuerdo otro protagonizado por el mexicano Luisito Comunica, que viajó a El Salvador para entrevistarse con el presidente Nayib Bukele. Y Luisito Comunica hizo exactamente lo mismo que Michel 2.0. Mostró en sus videos una versión muy romantizada del centro de confinamiento del terrorismo, un lugar criticado por violar los derechos humanos de los internos en El Salvador. Por cosas como esas es que resulta tan peligroso el manejo que le dan estos personajes a la información, sobre todo porque su mensaje le llega a miles y miles de personas. Y no hacen nada que no pueda hacer cualquier persona en realidad. Cualquiera que pueda tener acceso a plataformas digitales y que trate temas políticos en ellas. Ni siquiera tiene que ser periodista ni tener ningún tipo de experiencia. Pero ahora dominan el universo digital. Y son muchos, ¿no? Se calcula que hay más de 19 millones de influencers en América Latina. Obvio, algunos tienen más notoriedad que otros, como es el caso de Michelo 2.0 y Luisito Comunica. Se presentan con una apariencia aparentemente improvisada, pero muchos de ellos responden a grandes intereses. Son utilizados como voceros, embajadores de marcas y de discursos políticos. Como por ejemplo en Colombia. Sí, pues mira, el gobierno de Gustavo Petro ha gastado más de $140,000 en influencers y asesores de comunicaciones internas y externas. Ese es un dato que dio a conocer en Colombia la Fundación para la Libertad de Prensa. Es poco comparado con el tamaño de la industria, estimado en más de $1,000 millones, pero es apenas el comienzo. Es mucho dinero de todas maneras, y lo peor es que los influencers no tienen límites en lo que dicen o en lo que hacen. Influyen en la gente posando de periodistas, pero definitivamente no son periodistas. Sí, son líderes de opinión, puesto que influyen en la percepción que sus seguidores tienen sobre un político o algún partido, pero no son periodistas. Y este es un punto muy importante porque un periodista profesional trabaja, o debería serlo, bajo un código de ética que en los influencers simplemente no importa. Ellos buscan aumentar constantemente sus seguidores porque eso les permite monetizar su trabajo. Mildred Larga Espada es una bloguera, periodista y académica nicaragüense que explica cuál fue el origen de esta vinculación de la política con los influencers.
En el momento en que empiezan a nacer todas las herramientas de medición de las audiencias en redes sociales, cuando empiezan a afinarse todas esas herramientas de medición, se va notando cómo un solo personaje en redes sociales tiene una audiencia, unas visualizaciones de su sketch en YouTube o de su tweet en Twitter equivalente a la audiencia diaria de todo un noticiero en televisión nacional. Cuando esas herramientas de medición empezaron a aparecer, tanto los asesores políticos, los asesores en comunicación política de todos estos políticos, les empezaron a decir, mira, en lugar de dar una entrevista a este medio de comunicación, vamos a darle una entrevista a este personaje en redes sociales llamado influencer, porque vas a tener más presencia online que si estás en un medio de comunicación tradicional. O sea que el fenómeno influencer tiene mucha más penetración en la sociedad que el periodismo. Y eso es lo que los políticos están reconociendo. Bueno, los influencers lo que buscan es seguidores, pero para conseguirlos deben trabajar mucho en su credibilidad y su autenticidad. No importa si el mensaje es falso o está distorsionado. Ellos deben hacer que su discurso sea confiable, creíble, y muchos de ellos son en realidad críticos del periodismo tradicional, el cual, hay que decirlo, en muchos casos es percibido como en decadencia. Hay algo que los periodistas no estamos haciendo bien y que los influencers sí, ganar seguidores fieles y llegar a las grandes audiencias. ¿Pero trabajar seriamente y con la verdad es una señal de decadencia? Hablo desde un tema de percepción, Mauricio. La ciudadanía piensa que el periodismo tradicional está pasado de moda y es aburrido. Muchos no conectan con él. Considero que los periodistas latinoamericanos tenemos mucho que aprender de los influencers, sobre todo qué estrategias emplean para conectar con la gente. Esto es lo que opina Nicolás Cereijo, político de la Universidad de Buenos Aires, al respecto. Y el político de turno tiene que entender que el periodista está para criticar, no está para aceptar. Y un periodista bueno, por lo general, es el que indaga, el que pregunta. Si no es el que está comprado, se asocia con una idea. Ahí ya medio que perdiste el rol del periodista, ¿no? El periodista tiene que tratar siempre de indagar, de ver, de buscar explicaciones, de no conformarse. Me parece que ahí el rol del influencer tiene que ser con legados del periodismo. Me parece que tiene que buscar la forma responsable de comunicar. Mejor dicho, lo que dice Nicolás Cereijo es que los influencers tendrían que aplicar las buenas prácticas del periodismo y los periodistas deberíamos encontrar formas distintas para conectar con las audiencias. Estoy de acuerdo, Mauricio, pero lo que el periodismo no debería de sacrificar es la rigurosidad y la responsabilidad ética en el manejo de la información. Este es un aspecto que se relaja en muchos influencers. Ellos hacen lo que sea con tal de aumentar el número de seguidores y monetizar. Carlos, pero también hay políticos que quieren ser influencers, ¿o no? Podríamos decir que sí, porque utilizan las prácticas y las formas de comunicación de los influencers. Lo que sucede con muchos de ellos es que, más que militantes, buscan seguidores. Algunos han adoptado estrategias de la farándula. Lo que buscan es llegar a votantes jóvenes y que estos los perciban más creíbles, pero a través de la construcción de personajes. Sobre este asunto charlé con el periodista y académico colombiano Omar Rincón. La figura mediática de consumo cultural que Bukele promueve es la de yo soy el superhéroe. Yo voy adelante y la tengo clara. Yo fui enviado por Dios, yo voy a hacer justicia. Y el pueblo o me sigue, se jodió, perdió. En el caso de Milei, su figura cultural es la de rockero que va de recital en recital. Él cada vez que sale a los medios o a un país, va insultando a alguien y vuelve a Argentina y dice, uy, la saqué del estadio, saqué 5 estrellas, qué concierto que hice. Esa figura de recital que en Argentina es muy importante de eso. La figura de Petro está perdida porque él trata de ser influencer, pero a la vez quiere comportarse con lógicas de telenovela. Es como el hombre bravo del pueblo comportándose digitalmente, entonces es un poco eso. Y el de AMLO es el típico ejemplo del héroe de telenovela. Es político puro, salva a pueblo equivocado. Entonces, es lo que él hace, es un acto de amor por México. Tiene mucho sentido lo que dice y detrás de esto hay un riesgo muy importante, por supuesto, que es la desinformación. Pues sí, hay estudios que señalan que las noticias falsas tienen mayor capacidad de viralización que las noticias reales. Y esto se vuelve aún más riesgoso en gobiernos autoritarios. De hecho, hay un estudio de organizaciones en Estados Unidos que habla cómo los gobiernos autoritarios buscan manipular el ecosistema de información para socavar las instituciones democráticas y promover sus propios intereses. Claro, eso explica la presencia de Michelo 2.0 y de Luisito Comunica en Venezuela y en El Salvador.
porque los regímenes buscan imponer su propia narrativa en la que las cárceles más tenebrosas aparecen pues como hoteles 5 estrellas. Y para contrarrestar estos discursos, el periodismo se vuelve fundamental. Sin periodismo no habría contrapesos al discurso de los dictadores. También hay iniciativas de la sociedad civil que verifican la información que circula en redes sociales, pero ninguna medida parece suficiente para evitar que proliferen las famosas fake news. ¿Hay algún límite? ¿Cuándo tocaremos fondo en esto? Pues justamente sobre esto que dices habla el estratega mexicano Efraín Hernández. Él asesora a políticos en términos de construcción de influencia. Sí hay riesgos. Yo creo que la población también va a ir avanzando en los criterios en cómo va a poder identificar influenciadores que están dando información sesgada, información falsa, información pues no es éticamente aceptable. Y creo que va a haber una especie de selección natural de influenciadores, ¿no? Aquellos que logren mantenerse dentro de este automarco regulatorio ético van a tener mayores posibilidades de en el tiempo seguir creciendo, de mantenerse y convertirse en autoridades y referencias y aumentar su influencia. Ojalá llegue pronto esa especie de autocontrol para que al menos comience a disminuir la desinformación política en redes sociales. Pues muchas gracias, Carlos, por traernos este tema. Al contrario, Mauricio, muchas gracias a ti y saludos a toda la audiencia. Y a quienes nos siguieron, los esperamos en la próxima edición de este podcast semanal de Conectas, porque tenemos que hablar. Para conocer a profundidad más contenidos de análisis sobre las Américas, visítanos en www.conectas.org. Escúchanos cada semana en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcasts. Activa las notificaciones y déjanos tus comentarios porque en Latinoamérica tenemos que hablar.